Pero bueno, ya está con nosotros Héctor González Berlanga para hablarnos de propiedad intelectual. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rogelio? Te agarró el viernes social, ¿verdad? Ya mero no Por llegas. poco y los mezcales se nos atraviesan, pero bueno, estamos aquí al pie del cañón, mi estimado Héctor. Pues mira, siguiendo con el tema de la regulación de la inteligencia artificial que comentamos la semana pasada, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, ha instado a una Corte Federal a mantener su resolución en el sentido que las patentes no pueden proteger invenciones desarrolladas por inteligencia artificial, desestimando una petición que cuestiona su resolución. Davus es un dispositivo de inteligencia artificial creado por el físico Stephen Thaler, que concibió dos invenciones: un contenedor de plástico para comida y una baliza luminosa, un faro luminoso. Las solicitudes de patente presentadas nombrando a Davus como el inventor han tenido como resultado resoluciones similares en las oficinas de patentes de Estados Unidos y la Unión Europea. En ambos casos, las oficinas rechazaron las solicitudes sobre la base que ningún dispositivo de inteligencia artificial puede legalmente inventar nada, ya que solamente las personas físicas son capaces de hacerlo. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos argumentó su rechazo sobre la base que una máquina no puede llevar a cabo la protesta de ley. Es decir, que la máquina no puede declarar que es el inventor como se le requiere a los inventores, que normalmente son personas físicas, porque no tiene personalidad legal, tal cual lo comentamos la semana pasada. En otras palabras, las solicitudes fueron rechazadas porque, en primer término, al designar a una máquina como inventor, no cumple con los requerimientos de la Ley de Patente estadounidense de 1977, y en segundo término, la Oficina de Patentes no se encontraba satisfecha con la forma en que Stephen Thaler adquirió los derechos, que de otra forma le corresponden al inventor. La Ley de Patentes estadounidense explícitamente define el término inventor como un individuo, y en las disposiciones estatutarias subsecuentes se refieren al término individuo utilizando pronombres personales. Mira, esto es un tecnicismo muy interesante de la ley estadounidense que tendrá que ser resuelto por sus máximos tribunales, porque si bien es cierto que referirse a un individuo se piensa inmediatamente en una persona física, al no definirlo claramente como una persona física, un natural person, como lo dicen en Estados Unidos, la ley deja campo para la interpretación. Lo que el señor Thaler pretende en su demanda, es interpretar individuo de manera amplia para que incluya a las máquinas y no circunscribirlo exclusivamente a personas naturales. Ya lo dije, a las natural persons. En México no vamos a tener ese problema porque nuestra ley define claramente al inventor como una persona física. La Oficina de Patentes estadounidense argumentó que al rechazar la petición del demandante para reconocer a una máquina como inventor, tal y como lo define la ley, simplemente estaba aplicando el lenguaje sencillo del Congreso y la construcción del lenguaje aplicado por los tribunales de los circuitos judiciales estadounidenses. La Oficina Estadounidense de Patentes argumentó además que la Suprema Corte y las Cortes de Circuito Federales han sostenido repetidamente que tales evaluaciones de políticas no tienen lugar en el ejercicio judicial de la construcción estatutaria, es decir, en la redacción de la ley, y en todo caso pertenecen en cambio a los pasillos del Congreso. En su demanda, el señor Thaler afirmó que la posición de la Oficina de Patentes estadounidense era antipropiedad intelectual y antinegocios, porque coloca a las empresas estadounidenses en desventaja internacional en comparación con otras jurisdicciones que otorgarán patentes sobre invenciones desarrolladas por inteligencia artificial, con el consecuente peligro que futuros solicitantes indiquen incorrectamente a una persona como inventor cuando en realidad no lo es. Es decir, que se agandallen la invención de una inteligencia artificial, se los agandalle cualquier persona, cuando en realidad el creador de ese invento no fue esa persona. Thaler también manifestó que la postura de la Oficina de Patentes estadounidense significa que las invenciones generadas por inteligencia artificial entrarán al dominio público una vez que sean divulgadas, lo que es indeseable tanto como una cuestión de política de innovación, como porque no hay evidencias de que el Congreso tuviera la intención de prohibir las patentes sobre las invenciones generadas por inteligencia artificial. Ciertamente son tecnicismos, pero ciertamente son argumentos muy interesantes. Ahora, independientemente de lo que resuelvan los tribunales del Reino Unido, Europa y Estados Unidos, sin duda se está abriendo un debate muy interesante
porque la pregunta no es si la inteligencia artificial puede crear invenciones, eso ya se demostró que es posible, sino si las invenciones creadas por la inteligencia artificial serán objeto de protección. Sí, es un tema todavía, digamos que una zona pues muy gris en lo que se refiere a la jurisprudencia de cómo poder pues regular estos nuevos negocios, esta industria a partir de la innovación, y además que se están canalizando inversiones multimillonarias en Asia, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, a ver quién gana la carrera por la inteligencia artificial. Vaya, eso es un hecho indudable que además es lo de hoy. Y yo creo, la verdad, que este debate va a ser muy interesante y se abre la puerta para modificar las leyes. En mi opinión, por lo pronto y por lo menos, se le debería dar el crédito al mecanismo de inteligencia artificial que creó la invención, por lo menos para nombrarlo. Ya después se discutirá a quién le corresponden los beneficios económicos que generen esas invenciones, porque imagínate, Rogelio, si estos dispositivos de inteligencia artificial crean invenciones, entonces, al no poderla registrar, porque no son los inventores personas naturales, personas físicas, pues pasan al dominio público. Y entonces, pues todo el mundo se va a beneficiar de esto sin haber invertido un centavo en la inteligencia artificial. Sin duda, este es un debate muy interesante. Pero mira, como estoy ronco hoy, Sí, como ya te tú vimos. llegaste tarde, yo creo que hoy también digo que sí, pues hay unos mezcalitos artificialmente inteligentes, ¿no? ¿Cómo Claro, ves? sí, ahora sí que un mix que surge a partir de la inteligencia artificial, un ensamble de diferentes tipos de mezcal, amigo. Exactamente, así va la cosa. Sin duda vamos a tener que hablar mucho de esto porque el destino ya nos alcanzó. La verdad es que el futuro de las películas, el futuro de los supersónicos y todas estas películas que veíamos algo como ciencia ficción, como muy lejano, ya nos alcanzó y yo creo que este es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que sin duda vamos a tener que regular. A ver si los ínclitos legisladores nacionales le entienden. Esperemos que así sea y que pues haya los técnicos, ¿verdad? Como tú que les puedan dar luz en sus avesados debates legislativos. Con tal de que no sea en viernes social, todo se puede. Perfecto. Héctor González Berlanga, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Te mando un abrazo y un abrazo al auditorio. Muchas gracias.